Buenos días, mi nombre es Alejandrina La Cruz. Voy a estar hablando sobre diversos temas de la asignatura Literatura Contemporánea Dominicana, por ejemplo, la generación del 48, Cuaderno Dominicano de Cultura, la crítica literaria, el ensayo y el teatro de una era, las letras de los años 1961 y 1980. La generación del 48 se denomina generación del 48 en la literatura dominicana a la generación literaria de la generación histórica de dominicanos nacidos en el año 1924 y 1938. Pero con este nombre es que se conoce a los poetas de la generación literaria, más aún aparte de ellos que publicaron por primera vez en el año 1948. Para dicha generación la poesía es un ser, lenguaje, es un mundo, es una libertad. También es el poema que translimita su metamorforización, o sea, es una ruptura, es una influencia. Podemos decir que es una influencia abierta al resistir y al expresar filosóficamente, ontológicamente, del hombre en su discurrir, en un espacio y tiempo determinado en su existencia. Este movimiento de escritores y poetas que asumieron lo estético para elaborar una voz de compromiso. Podemos mencionar algunos representantes de dicha generación. Podemos mencionar a Víctor Villegas, Máximo Áviles Blonda, Lupo Hernández, entre otros. Sus interpretaciones esenciales, en su mayoría, eran abogados, profesores universitarios o ensayistas en el área de la educación. Una característica que tenía la generación del 48 era su constante búsqueda del hombre en el lenguaje, en el mundo y en la libertad. Ahora voy a estar hablando sobre el Cuaderno Dominicano de Cultura. Los Cuadernos Dominicanos de la Cultura constituye una de las importantes publicaciones de las registradas en el siglo XX, porque llenó durante casi 2 décadas una función cultural para los dominicanos. A través de sus números se dieron a conocer escritores y poetas, novelistas reconocidos hoy como una cantidad de estudios sobre diversos temas que demostraban la preocupación intelectual por la diferencia de las ideas. Algunos de sus representantes de esas letras, algunos representantes grandes, podemos mencionar Hernández Francisco, Rafael Díaz, Pedro René Consti, entre otros. El Cuaderno Dominicano tuvo una extensa vida y su contenido muy variado, dirigido por Tomás Hernández Francisco y Héctor Inchautequi. Demanda un estudio que muestre los alcances de la intelectualidad dominicana cuando Trujillo ocupaba la ciudad. Luego de la caída del dictador, tuvimos otras revistas literarias del estimable valor. Ahora voy a estar hablando sobre la crítica literaria. La crítica literaria es una disciplina humanista que se ocupa de analizar una o varias obras literarias. Por ejemplo, Cien años de soledad fue una obra criticada por Josefina Lumer. Esta obra fue escrita por Gabriel García Márquez. Para las personas hacer una obra literaria, las personas que se dedican a criticar una obra literaria, tiene que tener un contenido, una forma, un estilo, una estructura, un contexto y una comparación. Para lograr una buena obra literaria, ese escritor tiene que investigar, ese crítico tiene que investigar al fondo al escritor, a la obra, etc. Ahora voy a estar hablando sobre el teatro. El teatro es una actividad cultural más antigua que conoce la humanidad. Es un arte escénica, es decir, aquella que tiene lugar en un escenario. Por ejemplo, por varios autores, varias personas que interpretan una historia, un drama, puede ser ficticio o puede ser algo real. Podemos mencionar a Manuel Ruedas,
quien se mantuvo al margen de los acontecimientos de la Guerra de Abril, pero escribió la obra teatral Entre Alabradas en el año 1966 y Iván García publicó en su libro Obras teatrales más allá de la búsqueda en el año 1967. En el teatro se destaca Iván García, una figura importante, en un momento en que muchos grandes escritores escribieron un teatro de características dominicanas y universales. Voy a estar hablando también del ensayo. El ensayo es cultivo del ensayo como un género literario donde se expresan las ideas, las concepciones ideológicas y filosóficas de una época y de una nación. Acusa en la República Dominicana gran variedad expresiva y libertad de diversos temas. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando adquiere categorías históricas, literarias y sociológicas. Fue cultivada en sus inicios por periodistas que ejercieron el oficio en las páginas de los diarios de la época. En sus escritos dominaba la inquietud, de la revolución. Ellos eran los críticos, las personas que criticaban esas obras, y más eran críticos políticos, sociopolíticos, porque ellos criticaban las cosas que esos políticos hacían o que hacía el dictador. Ahora están hablando sobre las letras de 1961 y 1980. En 1960, una nueva etapa inicia en el año 1961 tras el asesinato de Trujillo, implicando un cambio gradual en la mentalidad de los sectores urbanos del país. Luego del asesinato de Trujillo, se inició el movimiento 14 de julio, encabezado por Manuel Aurelio Tavares y Minerva Mirabal. Estos encargaron de organizar las actividades antitrujillistas. También podemos mencionar algunos numerosos escritores de este periodo. Asumieron una poética desahogo por menos hasta el inicio de la guerra de 1965. Estos trataban acerca de la miseria rural. También el primer periodo de efecto literario fue la predominación del realismo social como proyecto, escritura y la toma de posición ideológica. Los escritores más escuchados del momento, como René de Risco, Bermúdez, Miguel Alfonso, entre otros. En la década del 70 podrá en el escenario literario a otros autores. Estos son Pedro Paisi, Roberto Marchena, Abreu Andrés, entre otros. El primero que surge como novelista se desplaza hacia el cuento. De sus novelas aparece la más importante, Los Despojos de Condón, El Brigadier, entre otros. También en los 70, una mujer participa en la novelística con un gran reconocimiento internacional, Aida Cartagena. Bueno, podríamos decir que en esa época ya ahí es que entra la mujer, porque las mujeres no tenían ni voz ni voto, no podían escribir. Era algo malo cuando una mujer escribía. Una mujer no podía escribir poemas ni nada de eso. Pero ya en 1970 muchos de los escritores surgidos en la década de 1970 penetraron una actividad inmediatista ante la literatura. La producción poética de la generación del 60 se divide en dos periodos, uno que va desde 1961 hasta 1965 y otros desde 1965 a 1978. El primer periodo está integrado por Miguel Alfonso Genétet. Asimismo, tanto los poetas sesentistas como otros representantes de las más variadas expresiones artísticas surgidas a raíz de la muerte de Trujillo, artistas plásticos, escultores,
cinematistas, teatristas, narradores, escritores, críticos, encontraron un valioso apoyo en las páginas de la revista Britax Dominicana, fundada en 1961. O sea, con la muerte de Trujillo hubo grandes cambios. Por ejemplo, uno no podía hablar abiertamente, no podía escribir abiertamente, no podía expresarse. Más luego que Trujillo muere, ya los artistas empiezan a ser reconocidos. Por ejemplo, los novelistas, los artesanos, las personas que hacen culturas, ya ahí en ese momento ya empezaron a surgir. En aquel momento en nuestro país las informaciones sobre el arte mundial eran desiguales y con mucha facilidad. Gran parte de la crítica. O sea, que con Trujillo simplemente todo tenía que quedarse en el país. Se tenía que hacer todo lo que él dijera. Más ahora con su muerte vienen grandes cambios. Por ejemplo, en el año 1980, la generación del 80 aceptaba en su gran mayoría un fuerte compromiso con el lenguaje, con la conciencia, con el movimiento general de las tendencias artísticas de la época. Hubo grandes cambios, realmente sí, hubo grandes cambios con la muerte de Trujillo. A este intento de reflejar y a la vez influir sobre la realidad en su expresión simbólica y espiritual, sucedió en los 80 un periodo de desazón. En los 80 ya las personas tuvieron esa libertad de expresión, esa libertad de escribir, esa libertad que los de la generación del 48 estaban buscando. Ya en los 80 ya aparece esa libertad. Por ejemplo, podemos mencionar una característica de esa época. Podemos mencionar primero a Alcántara. Alcántara denomina la literatura producida durante la ocupación literaria del estallido, cuyas características son la agresividad, el compromiso con la circunstancia, la espontaneidad, el carácter de crónica, la capacidad para testimoniar unos hechos sangrientos. Por ejemplo, abril del 65. Estas épocas nos han ayudado a nosotros a entender las letras dominicanas, a entender las luchas que tuvieron esas personas por nuestro país. Porque ahora podemos leer textos, podemos escribir poemas. Antes no se podía hacer abiertamente, más ahora sí. Hasta aquí fue mi lectura.